Buenas tardes, mi nombre es Carlos Zambrano y lo que vamos a hacer a continuación va a ser responder algunas preguntas acerca del reporte de la práctica 5 que vendría siendo la depolarización del BJT. Empezando con la primera pregunta sería, en el circuito base común indique si casi toda la corriente de emisor fluye a través del colector y explique su respuesta. Entonces, en el circuito base común tenemos que la configuración de base común, casi toda la corriente del emisor fluye a través del colector. Esto es porque la base actúa como un punto común y la corriente del emisor, que es la mayor, se divide en la pequeña corriente de la base y la corriente del colector. Como la corriente de base es muy pequeña debido al alto control de ganancia de corriente del transistor, la corriente de colector es prácticamente igual a la corriente del emisor. En la siguiente pregunta tenemos, en el circuito de emisor común, indique si casi toda la corriente del emisor fluye a través del colector y explique su respuesta. Para el circuito de emisor común tenemos que el emisor común también, casi toda la corriente del emisor fluye a través del colector. La corriente del emisor, o sea la corriente de entrada, se divide en la corriente de la base, que es muy pequeña, y la corriente del colector, siendo la mayor, lo que hace es que la corriente del colector sea casi igual a la corriente del emisor. Para la tercera pregunta tenemos, en el colector común, indique si casi toda la corriente de emisor fluye a través del colector y explique su respuesta. Para el colector común tenemos que en la configuración del colector común la mayor parte de la corriente del emisor no fluye a través del colector, ya que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de la base. Como la salida se toma en el emisor, no toda la corriente del emisor se convierte en corriente de colector, sino que una parte pequeña se va a la base. Como cuarta pregunta tenemos el por qué el nombre de cada configuración con respecto a la etapa de entrada y de salida. Pues aquí tenemos que para el colector común vendría siendo el nombre, pues dado que la configuración de la base del transistor está conectada de manera que es común tanto la señal de entrada como la de salida. Es decir, que la señal de entrada se aplica entre el emisor y la base, mientras que la señal de salida se obtiene entre el colector y la base. Para el emisor común tenemos que el transistor es la terminal común entre la entrada y la salida. La señal de entrada se aplica entre la base y el emisor, mientras que la señal de salida se toma entre el colector y el emisor. Y por último, para el colector común tenemos que este nombre es debido a que la configuración del colector es la terminal común a la entrada y a la salida. Esto significa que la señal de entrada se aplica entre la base y el colector y la salida se toma entre el emisor y el conector. Como quinta pregunta tenemos cuáles son las diferencias entre cada uno de los circuitos de base, emisor y colector común. Tenemos que para la base común tenemos una ganancia de voltaje alta, una ganancia de corriente la cual es cercana a 1, lo que significa que la corriente de salida, o sea, el colector, es casi igual a la corriente de entrada, o sea, el emisor. Y también tenemos una impedancia de entrada que es muy baja. Esto significa que requiere una fuente de señal con baja resistencia interna para funcionar correctamente. En el caso del emisor común tenemos una ganancia de voltaje moderadamente alta. Esta configuración pues, se usa comúnmente cuando se necesita amplificar señales. También tenemos una ganancia de corriente alta, lo que significa que puede ser significativa a la hora de querer hacer que el emisor común sea útil como para un amplificador de señal. También tenemos una impedancia de entrada moderada, lo que nos permite conectar la entrada a una fuente de señal con una resistencia de salida típica. Por último, tenemos el colector común, que tenemos una ganancia de voltaje menor a 1, lo que es decir que pues no amplifica voltaje. La salida sigue al voltaje de la entrada, por lo que también se llama seguidor de emisor. Tenemos una ganancia de corriente alta. Esta configuración puede ofrecer una alta ganancia de la corriente. Y también tenemos una impedancia de entrada alta, lo cual es ideal para conectarse a una fuente de señal con alta impedancia. De igual forma, aquí les voy a estar dejando una tabla que es para más o menos checar los valores, las diferencias, en que pueden servir más para amplificar señal, para los emisores, entre otras cosas. Y pues en conclusión, cada una de estas configuraciones ofrece diferentes ventajas en términos de ganancia, impedancia y aplicación. La base común es útil en amplificadores de alta frecuencia, el emisor común es la opción más versátil para amplificación general y el colector común es una excelente opción para adaptar impedancias sin modificar el voltaje de la señal. Entonces, pues aquí podemos ver que cada uno tiene sus funciones y sirven para una u otra cosa, para pues cada trabajo que se ocupe obtener algo específico o tener un resultado